6 de la mañana con 55 minutos, regresa a Primera Página. A esta hora vamos a analizar el panorama político nacional de cara a las presidenciales del 28 de julio. Menos de 80 días para esos comicios previstos, varios candidatos, por supuesto un oficialista, otros de varios sectores de oposición. De eso y mucho más vamos a hablar a esta hora con Giulio Cellini. Él es abogado, además director de la consultora Liderazgo, Organización y Gobernanza, también conocida como LOT Consultancy. Gracias, Giulio, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un privilegio y buenos días para todos. Bueno, vamos a iniciar con lo más reciente ocurrido en nuestro país. Desde la Unión Europea se anunció el levantamiento de las sanciones de manera temporal hacia el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y otros 3 exfuncionarios. ¿Tu lectura de este acontecimiento que se genera desde territorio europeo, previo además a los comicios del 28 de julio? Mira, la primera cosa es que yo creo más en la política de incentivos que en la política de sanciones, lo que quiere decir que la toma de este tipo de decisiones, que lo que buscan es precisamente generar incentivos en la contraparte para que adopte también decisiones, en este caso que sean tendentes a la reinstitucionalización del país, a la redemocratización a través de, bueno, la concepción y materialización de una elección libre y competitiva, que es un poco lo que ha venido solicitando la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, pero también lo que han solicitado amplios sectores de la vida nacional e inclusive en el orden internacional los propios aliados del chavismo han venido hablando de la necesidad de adoptar medidas tendentes a una elección pues libre, competitiva y sobre todo con garantías postelectorales para quien resulte vencedor y para quien resulte, por supuesto, también derrotado en este proceso electoral. Y creo que, bueno, la decisión de la Unión Europea, vista como una política de incentivos, es positiva. Ahora, creo que no fueron muy atinados en la toma de esta decisión, porque por una parte parecieran haber adoptado decisiones para el presidente del ente electoral, del Consejo Nacional Electoral, pero también para otros 3 exfuncionarios que quizás hoy no son representativos en la toma de decisiones. Creo que han debido pensar mucho mejor hacia qué funcionarios adoptar esta decisión, de pronto pensar en una decisión inclusive un poco más amplia, bueno, y sobre todo hacia los funcionarios sobre los cuales realmente recaen las decisiones en el orden político. Nosotros sabemos perfectamente cuál es el estado de la institucionalidad venezolana y está claro que en el caso del Consejo Nacional Electoral no necesariamente el presidente de ese órgano es el que toma las decisiones, sino que pareciera que detrás también hay decisiones políticas. Entonces han debido pensar en otros dirigentes del chavismo que tienen capacidad de decisión, ¿no? Entonces creo que no apuntaron bien, han debido negociar mejor esa adopción de decisiones y ahí está la respuesta del chavismo, que yo creo que el tono no es el más adecuado, también pienso que es desproporcionada la forma en cómo han asumido esto, sobre todo porque al país le conviene pues una buena relación con la Unión Europea por distintos motivos, por razones históricas, por razones comerciales, por razones políticas, pero también de cara al proceso electoral, la necesidad de que la Unión Europea observe el proceso electoral es fundamental y utilizar esto como un mecanismo para hacer nugatorias las posibilidades de que la Unión Europea venga como está previsto y como se comprometió el gobierno en el Acuerdo de Barbados, pareciera que no es conveniente. Sí, justamente ayer desde el Parlamento se anunciaba que se iba a solicitar que se retirara esta invitación. Ante esa posibilidad, ¿qué opina Giulio Cellini? Bueno, insisto, creo que es un error. O sea, que la Unión Europea no venga a observar el proceso, creo que no es conveniente para nadie. No es conveniente para el país, no es conveniente para el chavismo, no es conveniente para la oposición. Es decir, si lo que queremos es buscar una elección reconocida por todos, que le conviene al país y al primero que le conviene es el gobierno, una elección pues que de alguna forma legitime a las autoridades venezolanas, gane quien gane y escoja el pueblo de Venezuela quien escoja, creo que es lo más conveniente para todos, porque y seguir insistiendo en el camino del desconocimiento y promoverlo inclusive desde el poder a través de este tipo de acciones que lejos de contribuir con una mejora de las condiciones del país, pareciera que contribuye más bien a ese aislamiento que tanto daño ha hecho. Entonces creo que es errónea la forma en cómo se ha tomado esta decisión.
porque al final lo que puede producir efectos positivos es el diálogo y la negociación que ya existe de forma directa entre el gobierno y las autoridades de la Unión Europea, y en ese sentido creo que no tiene ningún sentido pues, eliminar la posibilidad de que la Unión Europea venga. Insisto, si la elección, como ha dicho el Consejo Nacional Electoral y como ha dicho el gobierno, es libre, es competitiva, nuestro sistema electoral es el mejor del mundo, ¿cuál es el problema? Que vengan todos a observarla. Eso es lo que queremos, eso es lo conducente, es lo conveniente para el país, y el gobierno utilizando pues esta excusa para hacer nugatoria, insisto, la posibilidad de que la Unión Europea venga, creo que comete un grave error. Y creo que lejos de fortalecer al proceso electoral del 28 de julio, que nos conviene a todos que sea un proceso robusto y fortalecido, lo que lo hace es precisamente deslegitimarlo, y eso no nos interesa a ninguno. Vamos a hacer pausa de la hora. Al regreso analizamos con Giulio Cellini los recientes estudios de opinión que han salido a la luz pública, también los retos del oficialismo, los retos de la oposición. ¿Cómo está la conexión del oficialismo con las bases? ¿Cómo está la conexión de los sectores de oposición con la gente en la calle? Eso lo revisamos al regreso de esta pausa de Primera Página, y también vamos a leer sus comentarios a través de la red social X. Ya venimos.